Te damos la bienvenida a Legalizate, el podcast de Legal Mind Abogados, el espacio donde encontrarás información acerca de temas legales, técnicos, experiencias de éxito que serán de utilidad para tu emprendimiento, empresa o trabajo. Soy María Laura Escudero, abogada y socia fundadora de Legal Mind Abogados, y seré la guía en cada episodio para ir dialogando con nuestros invitados e invitadas, haciendo esas preguntas que a ti también te gustaría hacer. Así que, sin más preámbulos, comencemos. En este episodio vamos a estar charlando sobre cuáles son las formas que existen para emprender, las formas jurídicas y los impuestos que tengo que pagar o que me convienen, y qué forma jurídica en realidad es la mejor, más conveniente optar. Bueno, muchas gracias, María, por invitarnos a este espacio. Bueno, empezamos con la primera pregunta que nos hacen cada vez que viene alguien a asesorarse, que es ¿qué forma jurídica me conviene más elegir? ¿De qué manera puedo pagar menos impuestos o optimizar? Desde alguien que recién se está regularizando hasta, bueno, alguien que ya de repente hace algún tiempo que está, que tiene una empresa o que está gestionando un emprendimiento. Siempre ahí hay que ver el caso particular, ¿no? Pero bueno, en líneas generales en Uruguay tenemos 5 tipos societarios, ¿tá? Empezando por lo más básico, digamos, las unipersonales, empresas donde yo mismo soy la empresa, ¿sí? Bien. Porque incluso el nombre de la unipersonal es mi nombre, claro. mi nombre propio. Después están las sociedades de hecho, que son sociedades donde dos o más personas se juntan y arman una sociedad, de hecho, justamente como la palabra lo dice, donde no existe un contrato en particular. 2 amigos o 2 conocidos con intereses en común arman la sociedad de hecho. Y después están las formas jurídicas más grandes, como le podemos llamar, si bien los negocios pequeños también pueden usar estas formas jurídicas, que son la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas, y las sociedades anónimas. Bien. Esos son los 5 tipos societarios, para tener bien claro que estas son las formas jurídicas. Sí, las 5 formas que podemos regularizar el emprendimiento o empezar. Exacto, que si cualquier persona viene al estudio o te llama a ti, le podemos decir de estas opciones, ¿tá? Por otro lado, tenemos los tipos de impuestos, ¿tá? Claro. Que cada una de estas va a pagar. Y es ahí donde nosotros nos focalizamos para poder asesorar y decir, bueno, te conviene más una unipersonal o una SAS por claro. estos o aquellos tipos de impuestos. Bien. Va a depender de repente de la cantidad de socios o del tipo de emprendimiento. Va a depender, ahí está, del tipo de emprendimiento, hacia dónde quiero o a quién le voy a facturar. Bien. No es lo mismo que yo voy a facturar acá en Uruguay a una empresa chica, a otra empresa chica, a personas físicas, a si yo voy a facturar al exterior o a otra empresa. Claro. ¿Tá? Y después de la cantidad dependiendo de la cantidad de empleados. Claro. Nosotros para emprendedores pequeños sugerimos las unipersonales y empezar por lo más chico en tema de impuestos. Que los impuestos pueden ser monotributo, pequeña empresa o IRAE, régimen general. Que dentro del IRAE también tenemos dos opciones, IRAE ficto e IRAE real. Si soy un emprendedor chico, digo, bueno, me quiero regularizar, entonces vamos por las unipersonales. Exacto. Unipersonales, o si tengo un socio, que a veces tienen sociedad con su cónyuge, entonces sería una sociedad de hecho. Bien. En ese caso, podrían ir por esa forma jurídica. ¿Y es fácil abrir una empresa unipersonal? ¿Es fácil? ¿Es algo accesible? ¿Costoso? No, abrir una unipersonal o una sociedad de hecho es muy sencillo. Sí. Digo, es armar un formulario, presentar documentación que es la cédula básicamente y una dirección fiscal y es un trámite sencillo en DGI y BPS. ¿Que me demora cuánto más o menos? Y en una semana podés tener perfectamente, bueno, un poquito más capaz, 10 días podés tener una empresa abierta. Bien. Si sos chico, hay que evaluar. Las empresas monotributo, solo en algunos casos que está determinado por la DGI, se pueden
se pueden declarar como monotributo. No es cualquier empresa, cualquier giro. Depende del giro. Claro. Depende del giro, ahí está. Por ejemplo, o sea, Son emprendimientos que tienen que tener no más de 15 metros cuadrados de espacio físico. Sí. Y si no, emprendimientos que se hacen como la calle, ferias o... Artesanos, carpinteros. Gente que básicamente tiene un negocio que trabaja solo, por ejemplo, trabaja en su casa, manualidades, y se quiere regularizar, es como una forma económica y fácil. Claro. ¿Y cuánto sale esta opción? Más o menos, una pro. Sí, ahí depende si quisieras tener, por ejemplo, el FONASA cubierto o no, porque tenés la opción, pero sin FONASA el mínimo son 500 pesos por mes, 600 pesos por mes. Claro. Más o sea que esa es una buena opción. Sí. Por 500 pesos por mes me puedo regularizar, sí. Digamos. ¿Y tenés algún límite de facturación? Obviamente. Sí, sí. ¿Qué límites manejas ahí para que sepan? Más o menos, el límite es anual, de año de enero a diciembre, y 1.800.000 pesos por ahí. Sí, si paso ese límite de facturación me tengo que... Tenés que pasar al siguiente escalón. Claro, que te pasás en forma automática. Una vez que facturas eso, bueno, con los controles, ¿no? Tenés que ir controlando. Una vez que te pasás de esa facturación, ya vas al escalón siguiente, que es la pequeña empresa. Y ahí en la pequeña empresa, ¿qué condiciones tengo que cumplir? También lo que tenés es el límite de facturación. Ahí ya no tenés un espacio físico que te limite, ni el giro. Ni un tipo de giro. Ahí está. Ahí simplemente lo que te limita es el monto de facturación. Bien. Lo bueno de esto es que no tenés IVA, no aportás IVA, pagás un monto a DGI, un monto fijo todo el año. Como un ficto. Claro, ahí está. Que no te varía dependiendo de tu actividad, de tu facturación. E incluso tenés los primeros años, pagás el 25% de ese valor, el segundo año el 50% y recién al tercer año pagás la totalidad. Entonces es una buena opción para arrancar, porque total, si te pasás de ese límite, te cambiás al régimen siguiente. Quiere decir que te está yendo bien y vas a poder pagar más de impuestos. ¿Y cuándo me convendría optar directamente por este régimen en vez de por el régimen general? Sí. Por eso, cuando estás iniciando. Cuando estás iniciando te conviene tener este régimen, a menos que sepas que el primer año de facturación ya te vas a pasar. ¿Y tenés alguna condición, tipo algún límite en cuanto a la actividad, en cuanto a cantidad de empleados y demás? No tenés. Bien. En este caso no tenés. Solamente si te pasas en cuanto a facturación ya pasarías al próximo. Y siempre está bueno arrancar siempre por el más bajo, porque si vos arrancas por el más bajo y te pasas de facturación y vas subiendo de escalón y después por X motivo baja la actividad, siempre podés volver para atrás. Claro, que si tú no empezás con este régimen al inicio, nunca podés volver para atrás. Ah, bien. Eso es interesante. Eso es importante saberlo, claro. Sí. Aunque sea tener medio año con este régimen, porque bueno, por X razón tenés que achicarte, podés volver a este régimen. Mientras que en los otros casos no. Y es también, seguimos dentro de las unipersonales, que es fácil de constitución, solamente con cargar formularios en DGI y ya en una semana aproximadamente tendríamos funcionando, podríamos empezar a facturar, digamos. Exacto. También una SAS o una SRL, incluso una sociedad anónima, puede ser pequeña empresa. Claro. No está limitado solo para las unipersonales o para las sociedades de hecho. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es importante separar, bien. Exacto, porque si yo voy a probar mi negocio y quiero empezar por algo chico, con pocos costos, podés elegir, pero digo, bueno, yo me proyecto que esto va a crecer bastante. Entonces, constituís una SAS, por ejemplo, y empezás con el tipo de régimen de pequeña empresa. Más allá de que después crezcas y te pases al régimen general de IRAE. O sea, que esto es importante, saber diferenciar la forma jurídica que elijo de la forma de los impuestos. Porque hay confusión con eso. Muchas veces nos vienen a consultar y nos dicen, bueno, pero si yo tengo una unipersonal no puedo ir por este régimen. O si me hago una SAS,
tengo que pagar mucho de entrada. Tengo que pagar, claro. Y no es así. Importante. Bien. Muchas veces vienen y nos dicen, ¿qué me conviene más? ¿Una monotributo o una unipersonal? Y estamos comparando cosas distintas. Claro, estás hablando de impuestos y de tipo jurídico. Bien. Eso es bien importante, tenerlo en cuenta a la hora de... O sea que resumiendo, para empezar, ¿qué forma le puedo dar jurídica? Digamos, puedo ser una unipersonal. Una sociedad de hecho, una SAS, sociedades con acciones simplificadas, bien, una SRL o una sociedad anónima. Después, ¿cómo voy a pagar los impuestos? ¿De qué manera y qué impuestos van por carriles distintos? Sí. O sea, depende ahí está. De lo que me convenga más. Exacto, y ahí tenemos el monotributo, la pequeña empresa y después el régimen general que se paga IRAE. Bien. Que ahí también, como dijimos, tenemos dos formas de pago de IRAE. ¿Qué ventajas ven para un emprendedor que no es no es una gran empresa, recién empieza? ¿Qué ventajas ustedes desde el punto de vista contable le ven a hacerse una SAS directamente, o es más bien las ventajas son jurídicas, digamos? Sí, en realidad en estos tipos de empresas los impuestos pueden ser iguales en todas. Claro. O sea, podés empezar, no una monotributo porque es un régimen muy específico, pero podés empezar de una pequeña empresa a una multinacional. Bueno, capaz que en una multinacional no le sugeriríamos una unipersonal, pero se podría. Entonces, cualquier tipo societario te sirve para, vas a pagar impuestos, los mismos, podés llegar a pagar los mismos impuestos en cualquier tipo societario. Ahí lo que vas es más legal, es claro, la protección del patrimonio. Exacto. Bien, eso es bien importante, claro. La separación del patrimonio personal, el patrimonio del negocio, digamos, de la empresa. De la empresa. Que eso no sabe. Que eso es bien importante. Sí. En una SAS estás cubierto con el patrimonio de la SAS. Mientras que en una unipersonal no, porque ahí se confunden totalmente tu patrimonio con el patrimonio de la sociedad. Es lo mismo. Sí. Entonces, si pensás tener empleados o hacer negocios que puedan tener algún riesgo, que bueno, en los negocios nunca sabés, claro, cuando empezás si tenés riesgo o no. Ya por el hecho de tener empleados... Ya tienen siempre, todos tienen un mínimo de riesgo, tienen. Exactamente. Entonces, en ese caso diríamos, si es posible... Nosotros recomendamos una SAS o una sociedad anónima. Ya se han dejado de usar ahora... Vos capaz que lo has visto también, como que las SRL son tipos societarios que ya no se están usando tanto. Pero existen. Existen y se pueden usar. Y está bueno diferenciar un poco ahí, si vamos a un poco a los tipos societarios, ¿no? SAS, SRL o sociedad anónima. Ustedes claramente veo que optarían. Bueno, hay que ver el caso concreto también, ¿no? ¿Por qué una SAS? De repente, porque sí les va a interesar, sí. ¿Por qué una SAS? La SAS, en realidad, bueno, además de la protección del patrimonio, sí, a nivel impositivo, el BPS es un poquito más que en la unipersonal, y los impuestos pueden ser los mismos, puede ser literal E, que por ejemplo la SRL de Sociedad Anónima no pueden ser literal E. Puede, en el caso de que sea régimen general, la SAS puede ir por un régimen que dependiendo de la facturación puede ser más económico que el régimen general, que es básicamente pagar el 25% de tu ganancia. Para las empresas que recién arrancan, pues a nivel gastos es prácticamente igual a la unipersonal, estás más protegido, si bien el costo de constituirlo es un poco más que la unipersonal. Pero si buscas a largo plazo seguir utilizando la misma empresa, puede ser más beneficioso que la unipersonal en ese sentido. ¿Existe la posibilidad de empezar con una unipersonal y transformarla a una SAS? Claro. Si alguien no se quisiera... pasar. No quisiera tener una SAS de entrada por el costo que implica la constitución, podría ser una unipersonal y después hacer esa transformación. Bien. Y una cosa importante que mencionaba Victoria es tener en cuenta que en la sociedad anónima no se puede liquidar por régimen ficto. El Bien. IRAE existe IRAE ficto e IRAE real. Claro.
Entonces las sociedades anónimas están obligadas a liquidar impuestos por IRAE real, que muchas veces no te conviene liquidar por IRAE. Y la SAS puede elegir. Puedes elegir. Podés elegir. Bien. A mí me gusta decir que la SAS como que tomó lo mejor de la SRL y lo mejor de la sociedad anónima. Lo mejor de la sociedad anónima porque por la limitación de la responsabilidad, porque es importante esto de que los accionistas no responden por nada, literal, su patrimonio está totalmente separado. No así en la SRL, que en la SRL los socios, si bien es una sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden por algunas cosas como por las deudas laborales, IRAE, contribuciones especiales a la seguridad social. Entonces, como que por algunas cosas respondes con tu patrimonio personal en forma solidaria, eso es importante. Entonces, me gusta decir como que la SAS tomó lo mejor de la sociedad anónima y lo mejor de la SRL por la forma, por cómo tributa la SRL. Y ahí me gustaría que me comentes cómo tributan la SAS y la SRL. Ahí está. Ahí la SAS y la SRL pagan los mismos impuestos. Bien. Porque en la SRL, tanto como en la SAS, justamente podés elegir el régimen ficto y el régimen real. Que en la sociedad anónima habíamos dicho que no se podía, solamente vas por el ficto. Entonces, está bien lo que tú decís, toma la parte jurídica o de protección de patrimonio de la sociedad anónima y la parte de impuestos de la SRL. Por eso entendemos rápidamente, ¿no? Hay que analizar cada caso, pero que la mejor opción es la SAS. Hoy en día hay diferencia en el costo de constitución de una y de otra. Claro, eso. Me gustaría saber más o menos el costo de constitución. O sea, la sociedad anónima es bastante cara. La sociedad anónima tiene un costo más o menos de unos $5.000, mientras que una SAS está un poco menos de $2.000. Entonces, inicialmente hay una diferencia. Después hay que evaluar porque en realidad en aportes al BPS hay diferencias. En una sociedad anónima el director no tiene por qué aportar a BPS. Bien. Tú puedes tener una sociedad anónima que si la dejas sin actividad solamente pagarías el ICOSA. ¿El ICOSA que cuánto es aproximadamente mensual? Son 2.000. Sí, por año son 25.000 pesos. Claro, 2.000 y algo por mes. BPS, ¿cuánto te sale mantener una SAS mensual? Ya sé que depende obviamente del caso concreto, facturación y demás, pero básicamente, ¿cuánto te cuesta mantener una SAS mensual? Mantener una SAS, si tú la quisieras dejar inactiva en BPS, se puede, en el caso que no tuvieras actividad. Y después, el que sí tiene que aportar es el representante legal, que puede ser socio o no, puede ser un tercero, que tiene que aportar más o menos 10.000 pesos por mes. Claro. Fijo, sin empleados. Claro. Bien, eso es un costo importante. Sí. Porque siempre, una de las consultas que nos hacen regularmente, si bien es bastante accesible constituir una SAS, y bueno, tiene un montón de beneficios que ahora igual los vamos a ir charlando. Después me preguntan siempre cuánto me sale mantenerla en forma mensual. ¿Qué costos tengo? En actividad, más o menos. ¿Qué costos? ¿Qué impuestos tengo que pagar en una SAS? Y después, bueno, eso los 15.000 pesos, 10.000 pesos por mes, solo BPS. Si a nivel de impuestos, en el caso que puede ser literal E o no, en el caso que sea literal E, va a ir por el régimen del IVA mínimo que comentaban hoy. Y puede ser también IRAE ficto o real. Por eso, a nivel impositivo depende de la facturación y el costo de tener una unipersonal a nivel de GI, si es la misma actividad, es lo mismo que tuvieras una SAS. Claro, eso, porque, a ver, estamos comparando no alguien en una empresa que ya facture mucho, sino cuando voy a iniciar mi actividad, que no tengo tanta facturación. Entonces como que está asociado que la unipersonal te sale más barata a la SAS. Pero no siempre es así. No, cuando sos pequeña empresa, que hablábamos de los 3 tipos, monotributo, pequeña empresa e IRAE, si sos pequeña empresa la diferencia es notoria. Porque hoy si empezás y podés pagar el 25%, son 2.000 y pocos pesos. Mientras que si estás en IRAE, el mínimo son 6.500 pesos.
de base. De base. Sí. Claro. Una pequeña empresa no paga IVA y alguien que está en IRAE paga IVA. Sí, una Bien. SAS. Una SAS. Paga. Sí. Una SAS si está en IRAE, porque también podría ser pequeña empresa la Claro. SAS. Y una SAS pequeña empresa, ¿qué tendría que pagar en principio? En DGI paga el mínimo, que son, si empieza desde el principio, que es el 25%, andan los 2.500 pesos por mes de DGI. Sí. BPS, Fijo. que ya dijimos que tenía que pagar. BPS, que son más o menos 10.000 pesos, Sí. y con eso ya está, por mes. Bien. Sí, que no es poco también, Sí. si se quiere. Claro, bien. Yendo de lleno a lo que son SRL, Sociedad Anónima, SAS. Más allá de la parte del patrimonio que hablábamos recién, ¿qué otras ventajas le ven a las SAS? En realidad para nosotros la ventaja más grande es la legal, la de la protección de su patrimonio. Esa es la ventaja más importante, sí. Bien. En régimen de impuestos, en cualquiera de ellas tenés que pagar IRAE, que es impuesto a la renta o a la ganancia, como le dicen en otros países, impuesto al patrimonio. Si tú tenés un patrimonio, que el patrimonio se puede formar por el dinero que tengas en el banco, por bienes que tengas, versus las deudas, préstamos. Y sobre eso se paga el 1,5% anual sobre lo que tú tenés a fin de ejercicio. El último del ejercicio es como una foto que se saca. Claro. Lo que tú tenés en ese momento se paga el 1,5%. Y después se paga IVA, que el IVA es IVA de tus ventas menos el IVA de las compras. Y otra cosa que sí me parece importante destacarla en cuanto a las SAS es la flexibilidad, que eso está bueno para los emprendedores, sí. para las empresas, para todos está buena, pero es la flexibilidad de decir, porque no la tenés con la sociedad anónima, el estatuto como a medida, crear un estatuto a medida, se flexibilizó mucho eso con la figura de la sociedad por acciones simplificadas. Armarlo bien a medida, eso está bueno también, aparte de la... Eso es bien importante, sí. Y que tenés menos burocracia, si se quiere, ¿no? A la hora de los libros, a la hora de las asambleas y demás. Que claro, va a depender de si viene una empresa multinacional o una empresa donde son muchos los socios, esas formalidades igual hay que cumplirlas, ¿no? Y la posibilidad también de constituir las SAS en forma digital, que eso a partir del 2022 tenemos la posibilidad de hacer todo online y en 24 horas, 48 horas tenés el RUT, ya se constituye la DGR en el registro, en DGI, BPS al mismo tiempo y ya... es mucho más sencillo y rápido. Mucho más rápido, tenés que tener la cédula con el chip y acordarte del PIN. Y si sos extranjero, bueno, tramitar en Habitat la firma digital, o sea, lo haces. Pero eso me parece también que está bueno de la SAS, digamos, que existe esa posibilidad de hacerla en forma digital, es bastante rápida. Obviamente que el estatuto es un estatuto que está ya predeterminado, podés perder un poco las ventajas esas de hacer el estatuto a medida, pero bueno, es una opción que es más económica porque no lleva aportes notariales, al menos al principio. Exacto. Es bastante... que se puede utilizar si estás con urgencia de abrir una sociedad. Claro, si estás con urgencia, no tenés nada específico que agregarle al estatuto, pero bueno, nada, no sé si quieren agregar algo más respecto a la parte contable. Sí, una cosa importante en todas estas sociedades es, bueno, que parte de los servicios que brindamos es llevar la contabilidad y no solo una contabilidad fiscal como hoy en día, Sí. como se dice, ¿no? Y que muchas empresas llevan, que es contabilidad solo para pagar impuestos, sino una contabilidad más de gestión, más de saber, ¿no? Tanto para una pequeña empresa para como una más grande, de decir, ¿qué hago con los números que tengo? ¿Cómo me va a mí? ¿Puedo invertir o no? A nosotros vienen muchos emprendedores y me dicen, bueno, ¿me ayudas a decidir si con mis números puedo comprar una máquina? ¿Puedo hacer una inversión? ¿Puedo seguir creciendo? Claro. Y es bien importante porque de última es
es el corazón del negocio, ¿no? Claro. Sí, son dos cosas distintas, el pagar impuestos y ya un asesoramiento más integral a futuro, digamos. Claro, y saber qué hago con los números. Los emprendedores en general, no siempre, pero muchas veces les cuesta visualizar qué pasa con mis números, qué pasa con el IVA. Eso es un error o una confusión que todo el mundo le agrega a sus ventas el IVA. Sí. Y no se da cuenta que el IVA no es dinero de la empresa, sino que es un dinero que recibimos y que hay que volcarlo sí o sí a DGI. Claro. Y eso, bueno, hay que tenerlo claro. Después, bueno, cada emprendedor, cada empresario, ahí está. Después decide qué hace con sus números, ¿no? Pero saber qué impuesto te corresponde a ti y qué impuestos no, porque incluso no pagar IVA es un tema penal. O sea, te estás quedando con plata de otro, ¿no? Con dinero de otro. Tú decís que lo toman en cuenta como una ganancia. Como una ganancia. Sí. Claro. Bien. Yo le sumo a mis ventas el IVA y en vez de cobrar 100, estoy cobrando 122 y no es así. Y recién estábamos hablando de la posibilidad de constituir las SAS, porque hablamos de las SAS, de la SRL, de la sociedad anónima, y me quedan dos preguntas. Una, es la posibilidad de hacer las SAS en forma digital. ¿Tiene alguna diferencia en cuanto a los impuestos o es lo mismo? No tiene ninguna diferencia. Bien. Los impuestos van a ser igual que una SAS a medida, digamos. A medida, perfecto, una SAS tradicional. Y otra consulta es en cuanto a la sociedad anónima, ¿en qué casos sí me convendría optar o si hay algún caso que me convendría optar por una sociedad anónima? Uno de los casos más importantes en los que te podría llegar a convenir una sociedad anónima es, por ejemplo, si los directores fueran extranjeros, que en ese caso, si no vivieran en Uruguay, por ejemplo, podrían optar por no aportar a BPS, que no, en las SAS eso no se permite. Y es uno de los eso casos. Es importante porque ¿cuánto habíamos dicho de 10.000 pesos por mes. Claro que por año es bastante, sí. Y el ICOSA es menos. El ICOSA estamos hablando de unos 2.000 pesos por mes. Bien, es un buen punto a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por tomarse este tiempo para charlar y comentar sobre este tema que es súper importante para todos los emprendedores y empresarios que ya o que se quieren regularizar y quieren empezar o que ya tienen están operando de alguna manera y están pensando en cambiar, en abrir una SAS o tienen una SRL y quieren otra opción o no sé. Sí, o proteger su patrimonio porque ya han crecido mucho. Sí. O ver opciones de optimizar la parte de impuestos también. Exactamente. ¿No? Y lo importante que es tener un buen asesoramiento en ese aspecto. Uh-huh. Sobre todo ver si podemos invertir o no, ver los números, analizar desde otro lado. Exacto. Bueno, un millón de gracias, María Laura. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta aquí llegó este episodio. Si te gustó podés compartirlo o guardarlo. Te invito a dejar tu comentario, tu consulta o seguirnos en Instagram o YouTube. Somos Legal Mind Abogados. Nos encontramos en el próximo episodio.